programa de hoy, el Papa Francisco no tiene fiebre, pero su cuadro clínico es complicado, informa el Vaticano. Líderes de la Iglesia en Tierra Santa cuestionan desplazamiento masivo de gazatíes propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Llamado del vicepresidente J.D. Vance a recuperar valores compartidos como la libertad de expresión causa irritación en Europa. Tenemos el análisis. El gobierno de Costa Rica elimina de la enseñanza escolar la materia sobre educación sexual en base a ideología de género, corriente de pensamiento que niega la existencia del sexo biológico. Obispo español de 75 años de edad se despide del cargo satisfecho por haber gastado su vida por Jesucristo, dice en emotiva carta. Hola Natalie, qué gusto estar contigo. También contigo, Eddie, con los televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias con lo último sobre el estado de salud del Papa Francisco. Nuestra corresponsal Paola Riaza informa desde el Hospital Gemelli, donde el Santo Padre cumple su cuarto día internado. Debido al estado de salud del Santo Padre, se cancela la audiencia jubilar del sábado 22 de febrero. Esta es la última actualización desde Roma sobre la salud del Papa. Aunque el Vaticano ha anunciado que el Santo Padre permanece sin fiebre y continúa con la terapia prescrita, también han cancelado los eventos para esta semana, lo cual indica que el pontífice continuará ingresado. La misa de este domingo en la Basílica de San Pedro será celebrada por el arzobispo Rino Fisichella, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización. Ayer el Vaticano anunció que el cuadro clínico del Papa era complicado debido a una infección polimicrobiana en el tracto respiratorio, un cuadro que le obligaría a permanecer más tiempo de lo esperado en el hospital. Sin embargo, el Vaticano ha subrayado que su estado clínico es estable, lo que le ha permitido recibir la Eucaristía y dedicarse a algunos trabajos, a la lectura. Además, el Papa no quiso perder la ocasión de agradecer los numerosos mensajes de afecto y cercanía que ha recibido, incluso por parte de las personas hospitalizadas en el Policlínico Gemelli, que le han hecho llegar sus buenos deseos y oraciones. El pontífice ingresó al Policlínico Agostino Gemelli de Roma el pasado 14 de febrero para realizar algunas pruebas médicas y continuar en ambiente hospitalario para su tratamiento para la bronquitis. El reciente deterioro de la salud del Papa, aunque no es del todo inusual, es motivo de preocupación, ya que tiene 88 años de edad. La sala de prensa del Vaticano continúa enviando actualizaciones de su salud. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Y ahora escuchemos a un médico en Italia con décadas de experiencia tratando infecciones respiratorias en adultos mayores. Se trata del doctor Carmelo Dassero, quien no es miembro del equipo médico del Papa Francisco. Con la información que es pública, analiza la nueva terapia a la que viene siendo sometido el Santo Padre. El Papa corre el riesgo de sufrir una neumonía a causa de esta bronquitis polimicrobiana, que según los datos que tenemos parece ser resistente a algunos antibióticos. Veremos el efecto de esta nueva terapia en 4 o 5 días. Veremos si el paciente mejora o no. La fiebre alta es un signo de respuesta inmune a un patógeno. Tener fiebre baja y tener una infección bronquial grave, porque el Papa tiene una infección grave, porque tuvieron que cambiarle antibióticos, es un signo de disminución de la respuesta inmune y eso nos preocupa un poquito más, digamos. Quizás si hubiera tenido fiebre hubiera sido mejor. Hay que tener en cuenta otra cosa muy importante. ¿Cómo está el sistema cardiorrespiratorio? ¿Cómo funciona el corazón? Si el corazón está bien, no habrá ningún problema que ponga en peligro la vida del Papa. Si por el contrario el sistema cardiocirculatorio no funciona bien, por supuesto que hay más preocupaciones. Llevamos la mirada a Tierra Santa en medio de un cese al fuego entre Israel y los terroristas de Hamas en Gaza. Desde ahí, los religiosos líderes de las diversas iglesias cristianas en Jerusalén emitieron un comunicado en el que expresan, entre otros, su defensa de la presencia de los gazatíes en su territorio. Veamos. Los patriarcas y jefes de las diversas iglesias cristianas en Jerusalén señalan en su comunicado que la devastación en Gaza es una profunda tragedia moral y humanitaria. Además, denuncian que se han perdido miles de vidas inocentes y que los más vulnerables soportan dificultades inimaginables. También expresan su oposición a los planes del presidente Donald Trump de reubicar a los gazatíes en otros países. El pueblo de Gaza, familias que han vivido durante generaciones en la tierra de sus antepasados, no deben ser forzados al exilio, despojados de lo que queda de sus hogares, su herencia y su derecho a permanecer en la tierra que forma la esencia de su identidad. Como cristianos no podemos ser indiferentes a tal sufrimiento, porque el Evangelio nos ordena defender la dignidad de cada ser humano.
Según el comunicado, los representantes de las diversas iglesias cristianas en Jerusalén expresan su apoyo al rey Abdullah II de Jordania, al presidente El Sisi de Egipto y otros que rechazan cualquier intento de desarraigar al pueblo de Gaza de su tierra. Además, hacemos un llamamiento a todas las personas de fe, a los gobiernos y a la comunidad internacional para que actúen de manera rápida y decisiva para detener esta catástrofe, que no haya justificación para el desarraigamiento de un pueblo que ya ha sufrido más allá de toda medida. Por otro lado, pidieron la liberación de todos los cautivos que tienen los terroristas de Hamás, así como los que están en Israel, para que puedan reencontrarse con sus familias. Exigieron también un acceso humanitario sin restricciones. Abandonarlos ahora sería abandonar nuestra humanidad compartida. Los líderes de todas las iglesias cristianas en Jerusalén ofrecieron sus oraciones por los que están de luto, los heridos y los que buscan permanecer firmes en la tierra de sus antepasados. El 4 de febrero, el presidente Donald Trump expresó su preocupación de que la Franja de Gaza es actualmente un sitio de destrucción, muerte y no apto para vivir, por lo que expresó su deseo de que se pudiera conseguir un área para reasentar a la gente, donde puedan vivir felices, sin recibir un disparo y sin ser asesinados. Entre los países que podrían recibir a los gazatíes, Trump mencionó a Jordania y Egipto. Creo que Gaza ha tenido muy mala suerte para ellos. Han vivido como en el infierno. Vivieron como si vivieras en el infierno. Gaza no es un lugar para que la gente viva. Y la única razón por la que quieren volver, y creo firmemente que esto es porque no tienen alternativa. ¿Cuál es la alternativa? ¿Ir a dónde? ¿No hay otra alternativa? Si tuvieran una alternativa, preferirían no volver a Gaza y vivir en una hermosa alternativa que sea segura. El plan de Trump no fue bien recibido por diversos miembros de la comunidad internacional. Asimismo, los terroristas de Hamás manifestaron su profundo rechazo a un posible desplazamiento de los gazatíes. Dirigimos la atención a Costa Rica, donde el gobierno tomó una medida radical sobre la educación sexual en los escolares. Nuestra corresponsal Anastasia Telles nos cuenta. El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica sacó de circulación las llamadas guías de sexualidad y afectividad del material escolar. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, dijo que la iniciativa representa enderezar un pecado ante Dios y ante los seres humanos. Pero lo que hicieron gobiernos y ministros de educación, empezando con usted, don Leonardo Garnier, un saludo, de llevar la perversión sexual a nuestras aulas es y fue inaceptable. En el 2012, durante el gobierno de Laura Chinchilla, se introdujo al contenido académico de los colegios la guía de sexualidad y afectividad, que incluía propuestas de la agenda de ideología de género, corriente de pensamiento que niega la existencia del sexo biológico. Este documento molestó a gran parte de los costarricenses. Damaris Roldán era maestra de religión en esa época. Como sus colegas de esta materia, se cuestionaba el motivo de esta novedad. ¿Por qué hacer unas guías nuevas donde el programa de educación religiosa daba educación sexual de acuerdo a la mirada teológica de la iglesia? Y los programas de ciencias la daban desde la visión biológica. Estas guías lo que vinieron a hacer fue a generar un poco de libertad en que los jóvenes experimentaran diferentes formas de sentirse, según ellas decían. Por entonces, la Iglesia en Costa Rica comparó la polémica guía sobre sexualidad con propaganda en favor de la ideología de género. Además, la calificaron como hedonista, enfocada en el placer.
En los libros de orientación para los profesores, que ya no van más, se indica, entre otros, que la sexualidad no se vive bajo estándares normativos ni a través de esquemas rígidos, impuestos y homogéneos, sino que se expresa de formas diversas y a través de una amplia diversidad de identidades de género y orientaciones sexuales. Desde 1948, Costa Rica abolió el ejército. Los fondos del Estado que antes eran utilizados para comprar armas para la defensa nacional son destinados a la educación. Los escolares costarricenses ya entran a su tercera semana del nuevo año lectivo, sin los polémicos libros sobre sexualidad. En San José, Costa Rica, Anastasia Telles, EWTN Noticias. Y en Estados Unidos, 2 sacerdotes y 2 laicos se enfrentan un proceso judicial por protestar contra el aborto en Nueva Jersey. El caso podría llevarlos a la cárcel. Se trata de los sacerdotes Dave Nix y Fidelis Masinski, quienes junto a Will Goodman y un cuarto manifestante ingresaron a un centro de abortos en Morristown en 2019 y ofrecieron rosas rojas a las mujeres embarazadas en la sala de espera. La iniciativa salvó la vida de 2 bebés no nacidos, según Infocatólica. El padre Nix escribió en su cuenta de X que el juicio será el próximo 14 de marzo, en la festividad de Nuestra Señora de los Dolores. De ser sentenciados culpables de ir contra el llamado derecho a interrumpir un embarazo, serían condenados a 30 días de cárcel. El padre Dave Nix pidió unirse en oración para un veredicto justo. El presbítero Fidelis Mosinski y Will Goodman fueron parte de los activistas defensores de la vida indultados por el presidente Donald Trump. El discurso de J.D. Vance, vicepresidente estadounidense, ante el encuentro de seguridad en Múnich recientemente ha revuelto muchas plumas. El vicepresidente llamó a los valores que comparten los Estados Unidos con la Unión Europea, que él considera que están en peligro, no por amenazas externas, sino internas. Para tener una visión más informada, más detallada al respecto, estamos con Luca Volonté, es un analista geopolítico y nos habla desde Italia. Luca, bienvenido al programa. Hola, saludos a todos. Así es que, Luca, háblanos de este discurso de J.D. Vance y por qué ha irritado tanto a su auditorio de líderes europeos. Los discursos han sido 2. El primero fue el 11 de febrero en el encuentro convocado por Macron sobre la inteligencia artificial, en el cual Vance ha dicho, sin pelos en la lengua, que Estados Unidos no aceptará en ningún caso que la inteligencia artificial pueda ser censurada por las nuevas reglas europeas, anticipando un poco lo que luego ha afirmado aún más explícitamente en el Congreso sobre la Seguridad en Europa, en Múnich, el 14 de febrero, día de San Valentín. Lo subrayo porque, a diferencia de muchos comentadores, pienso que este discurso de Vance es el de un enamorado que no quiere que la propia amada, es decir, Europa, continúe en un camino equivocado, contra los valores, contra la libertad de expresión, pero también de religión, e introduciéndose así, como hemos visto, lamentablemente estos años en Europa, en un tipo de totalitarismo centralista que ya no respeta opiniones contrarias. Parece que sea así porque lo que hizo el señor Vance, aparentemente la indiscreción que cometió, fue hablar de 2 ejemplos muy claros que indican la crisis de estos valores actualmente en Europa. 3 ejemplos en particular ha dado Vance, reclamando la libertad de opinión y también de religión, y también la centralidad del pueblo en la democracia. El primer ejemplo ha sido el de las leyes que protegen la actividad de los abortuarios en Inglaterra y Escocia, diciendo, ustedes han aprobado estas leyes que prohíben rezar incluso a 100 o 200 metros de las clínicas abortivas, y también rezar en silencio, como hemos visto en Inglaterra con varios arrestos. Luego, en Escocia, donde está prohibido incluso, han recibido una carta en los últimos meses los que tienen viviendas en zonas donde hay clínicas abortivas. Está prohibido en estas viviendas incluso rezar, sobre todo si se reza frente a las ventanas. Por lo tanto, dentro de la propia vivienda no se puede rezar para evitar que la persona que esté pensando abortar pueda recapacitar sobre el homicidio del inocente que está por realizar. Los otros 2 ejemplos, muy brevemente, son los de libertad de opinión, sobre la cual ha llamado a evitar estas censuras a los medios de comunicación con respecto a opiniones diversas, sobre todo si son de partidos conservadores o de derecha. Y tercero, el riesgo que ha puesto en evidencia, como sucedió en Rumanía, de una intervención de la Comisión Europea para anular el voto democrático de un pueblo.
como se dio en Rumanía antes de Navidad, solo porque los socialistas y los liberales no habían ganado las elecciones. 3 riesgos dramáticos para la democracia europea y para las instituciones europeas, por lo que Vance ha pedido que se recapacite y regrese a aquellos valores que Europa le enseñó a los Estados Unidos hace 300 años. Es una ocasión, pienso yo, para los líderes europeos para recuperar la realidad detrás del discurso que ellos siempre esgrimen, pero que no se sustenta en los hechos en 3 clamorosos ejemplos. Lo que subrayas es importantísimo porque la doctrina social de la Iglesia nos enseña a medirnos por la realidad y nos dice que la democracia debe responder a la realidad para ser una democracia orientada cristianamente, es decir, recta. Queremos una democracia recta. Europa, lamentablemente, en estos años ha buscado superar la realidad del voto popular y marginar el voto popular, cuando el voto popular era contrario a la ideología de la élite que gobernaba la Comisión Europea o el Consejo Europeo, o también muchos funcionarios que pensaban poder gobernar los pueblos europeos sin nunca haber sido elegidos. Así es, un regreso a la realidad, un baño en la realidad. Ha contribuido ciertamente a crear polémicas, pero me parece a mí y a muchas otras personas en Europa, nos ha animado muchísimo el discurso de Vance, porque ha restaurado esperanza, nos ha hecho darnos cuenta, nos ha hecho aún más conscientes del hecho que nuestras batallas por la realidad del sexo varón-mujer, la realidad de que el niño que está en el vientre de su madre es un niño real, no una fantasía, la realidad de una familia formada por un varón y una mujer, la realidad del derecho de los padres de hacerse cargo de sus hijos, también en el campo educativo de la escuela, de poder rezar para cada uno de nosotros, también en las plazas o las calles. Esta realidad debe ser respetada. Es un gran coraje que nos ha dado a todos nosotros el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Una importante dosis de realidad de parte del vicepresidente estadounidense, Luca Volonté. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hacemos una pausa y al volver, obispo español de 75 años de edad se despide del cargo satisfecho por haber gastado su vida por Jesucristo, dice en emotiva carta. Por eso, pues también hay que... Además, madre de familia atribuye su curación del cáncer a la intercesión del futuro santo Carlo Acutis. Le contamos su historia. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y ahora nos vamos a España con la historia de un obispo que se despide con la satisfacción del deber cumplido. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas tiene los detalles. He gastado mi vida por Jesucristo, afirma en una emotiva carta Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba en España, que el sábado 15 de febrero cumplió 75 años y que, de acuerdo a las normas de la Iglesia Católica, ha presentado su renuncia al cargo al Papa Francisco. Puedo decir con satisfacción, me he gastado y desgastado por vosotros. Llegué con cierta juventud y en plenitud de fuerzas, de manera que he podido recorrer toda la diócesis varias veces en estos 15 años como obispo, como secretario del obispo y como chofer del obispo en una misma persona, señala el prelado en una carta publicada este 13 de febrero titulada Relevo Episcopal en Córdoba. Termino ya envejecido y limitado en tantos aspectos. Constatar mis limitaciones propias de la edad me llena de satisfacción, porque puedo decirme y deciros, he gastado mi vida por Jesucristo, el amor de mi vida. Y si 1000 vidas tuviera, 1000 vidas le entregaría, sin reservarme nada, ha resaltado el obispo en su misiva. Tras expresar sus sentimientos de gratitud y después de pedir perdón a quien pueda haber hecho daño, el prelado recuerda que termina una etapa de su vida que ha sido muy fecunda y le ha llenado plenamente, y comienza el periodo vital en el que se prepara de manera inmediata para el cielo, siguiendo en la tierra el tiempo que Dios disponga, haciendo el bien. Tras remarcar que ha recorrido la diócesis de Córdoba de arriba abajo y celebrado la Eucaristía en todos los altares de la diócesis, predicando el Evangelio de Cristo y el amor a la Virgen María, Monseñor Fernández destaca que lo ha alentado siempre el encuentro con miles de personas, también muchos niños y jóvenes, quienes le han permitido disfrutar muchísimo en mi tarea de obispo por toda la diócesis. El obispo también agradece a los religiosos, consagrados y especialmente a los sacerdotes, cuya tarea admira porque gasta su vida a tiempo completo por Jesucristo y su Evangelio, sin buscar el estipendio.
Finalmente recuerda que ha ordenado en estos años a más de 60 sacerdotes, aunque hacen falta más, y afirma que se queda en Córdoba con vosotros. Es mi pueblo, sois mi familia, y habéis sido conmigo muy acogedores. Gracias a todos, rezad por mí. Nacido en 1950, Monseñor Fernández fue ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 1974 en Toledo. En 2004, el Papa San Juan Pablo II lo nombró obispo de Tarazona. 6 años después, en 2010, el Papa Benedicto XVI lo designó obispo de Córdoba. En 2018, el Papa Francisco lo hizo miembro del Dicasterio para las Causas de los Santos. Monseñor Demetrio Fernández se caracteriza a lo largo de sus 20 años como obispo por su voz profética y valiente y al mismo tiempo llena de caridad. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Y ahora luces y sombras desde Nigeria. El domingo 16 de febrero último fue liberado el padre Livinus Maurice, párroco de San Patricio de Isopro, junto con otras 2 personas secuestradas con él. Hombres armados los tomaron como rehenes cuando regresaban de una visita al hospital el 12 de febrero. Su liberación se produjo gracias a una intervención de fuerzas combinadas de la policía, el ejército y vigilantes locales, informa la agencia Fides. Por otro lado, el padre Cornelius Mansac permanece en manos de delincuentes desde el 6 de febrero, en que fue sacado a la fuerza desde su residencia. En Nigeria es frecuente el secuestro de religiosos a cambio de pago de un rescate. Y en España, una madre de familia salva la vida por una gracia que considera obtenida por el joven beato Carlo Acutis. Su caso conmueve a muchos que se han acercado más a Dios a través del futuro santo. En el siguiente informe le contamos. La española María Dolores Rosique, Lola para sus amigos, es una madre de familia de 44 años y pediatra de profesión. En 2022, disfrutaba de uno de los mejores momentos de su vida junto a su esposo y sus hijos. Ese año viajaron a Toscana, pero en medio de esa aventura, un día sintió algo raro en su vientre. Era cáncer. Mi marido y yo estamos pues tomando una copa en la tumbona de la casa, hablando de nuestras cosas, pues nuestros proyectos de futuro, nuestras pues, cosas de las niñas. Y de repente, como yo tenía molestias en la barriga, me toqué así, porque bueno, para masajearme, pero no por tocarme, sino bueno, pues porque me dolía, y entonces me toqué. Y claro, como yo soy médico, al palparme, me di cuenta en ese momento yo en ese momento me di cuenta que tenía un cáncer. Bueno, ahí en ese momento, pues la vida, pues como que de repente nos dio un giro y dijimos, ¿pero esto qué es? De estar en el paraíso a estar en el infierno. Al enterarse que padecía esta enfermedad incurable, Lola buscó estar tranquila, aunque para ella no era fácil. Su mayor preocupación eran sus 4 hijos. Sí, yo le decía al Señor, es complicado. Yo le decía al Señor, o sea, si yo sabía que eso, o sea, que el Señor estaba ahí, que no nos dejaba, eso lo tuve claro desde el primer momento. Lo que pasa es que le decía al Señor, son muy pequeñas. Señor, es verdad que bueno, pues es que hemos nacido para algo mucho más grande que lo que tenemos aquí. Lo que pasa es que es verdad que mis hijas, pues en ese momento eran todavía pequeñas, tenían 2 años menos de lo que tienen ahora. Estaban empezando su adolescencia, mi hijo tenía 5 añitos y entonces le decía al Señor, hazlo por ellas. Confiaba en que, bueno, y luego ya se lo dije, Señor, si tú convienes que es mejor para ellas que me muera, pues lo que tú quieras y lo que tú dispongas, pero es una cosa dura para ellas, son pequeñas. Si tú lo consideras así, pues cúrame. Lola decidió terminar el viaje con su familia en Italia y refugiarse en Dios. El último día fueron a Asís, aunque no estaba en sus planes. Por insistencia de sus hijas, visitaron la tumba del futuro santo Carlo Acutis. Lola se encomendó a él. Y yo caí allí rendida ante el cuerpo de Carlo en el momento más difícil de nuestra vida, pidiéndole por mis hijas, pidiéndole, bueno, por muchísimas cosas, ¿no? Pero sobre todo por mis 4 hijos. Y luego, en segundo lugar, pues le pedí que lo mío no fuera muy grave. No le pedí que no tuviera nada, le pedí que lo mío no fuera muy grave para que pudiera ver a mis hijas crecer y acompañarle durante esos años. Cuando terminó su oración, Lola cuenta que sintió mucha paz al entregar su enfermedad en las manos de Carlo, pero también sintió un bienestar físico que no sentía hace meses. En ese momento yo lo vi claro y creo que fue una caricia del Señor
que me dijo, estate tranquila, que no estás sola. O sea, que pase lo que pase, no estás sola. Y bueno, yo sentí que me iba a curar. De regreso a España, inició los exámenes médicos. Se confirmó un cáncer agresivo en el apéndice. Su familia inició una cadena de oración. Un sacerdote le dio la unción de los enfermos. Estábamos en la sacristía, mi marido y yo, y don Leandro. Don Leandro leyó unas lecturas y luego me pidió que me arrodillara. Y estando de rodillas así allí en la sacristía, impuso sus manos sobre mi cabeza. Y bueno, y rezó una serie de oraciones y yo en ese momento es que me sentí ungida por el Señor. El padre Leandro también le entregó una reliquia de 2º grado del beato Carlo Acutis. Para ella y su esposo fue una sorpresa. En ese momento, Lola sintió que Carlo le acompañaría en su camino. Han pasado 2 años de quimioterapias y cirugía. Lola está viva y el cáncer desapareció. Hoy el beato Carlo Acutis ocupa un lugar muy especial en su vida y familia. Custodia su reliquia y también la comparte con quienes cree que él mismo ha dispuesto. Yo no le pedí a Carlos que no tuviera nada, la verdad, yo le pedí que lo mío no fuera muy grave para poder ver a mis hijas crecer. Y desde luego el verdadero milagro ya no es que esté viva, que bueno, que sí que está muy bien, sino es como un revolcón espiritual que ha supuesto en mí, en toda mi familia y en muchas amigas que estaban apartadas del Señor y en mucha gente que se ha acercado al Señor a raíz de esto. Y entonces, pues claro, o sea, yo no puedo estar más feliz porque ese realmente es el que yo considero el verdadero milagro. Gracias a lo que considero un milagro de Carlo Acutis en su vida, Lola ama más la Eucaristía y ahora va a misa todos los días. También da catequesis a sus amigas que se han alejado de Dios. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.